este gobierno realmente ha venido, y voy a tomar una palabra muy coloquial, de tumbo en tumbo. En tumbo porque recordemos que el antes de llegar a la presidencia, donde las cuales hubieron un sinnúmero de ofrecimientos populistas, ofrecimientos de campaña, donde prometió un sinnúmero de cambios gubernamentales, especialmente en el hecho de que se iba a enmarcar en no subir tributos, en no subir impuestos. Recordemos que también tuvo una reunión bastante importante con el Frente Popular, con el FUT, con todos los sindicatos y las organizaciones de la clase obrera, donde manifestó pues abiertamente de que no se iban a afectar los derechos de los trabajadores, que no iba a haber regresión de derechos. Recordemos también que se reunió con los señores de la UNE, de la Unión Nacional de Educadores Nacional, donde manifestó pues el reintegro del sinnúmero de maestros desvinculados, que son más de 900.000 maestros, también sobre el alza salarial, la equiparación salarial. Bueno, en fin, un gobierno en donde anterior de ser gobierno prometió, pero una vez ya posesionado siendo gobierno, realmente le ha faltado mucho en el sentido del cumplimiento de sus ofertas de campaña. Debe ser que a lo mejor se encontró con una realidad totalmente diferente, un país quebrado, endeudado, el gobierno anterior de los 14 años, ahí estuvieron dos presidentes, prácticamente se alzaron con el santo y la limosna y no dejaron para el resto. Bueno, la crisis creo que era conocimiento de todos. Y recordemos que el señor Glasso decía que tenía la varita mágica para poder transformar la parte económica, la parte social y más que nada la parte productiva del país. Pero bien es cierto que hemos sufrido una crisis a nivel nacional, también una crisis local y aparte pues el alimento adicional que es el tema de la pandemia. Pero yo creo que los errores que ha cometido este gobierno ha sido más el sinsabor que hemos tenido los ecuatorianos, como por ejemplo la presentación de la reforma al Código del Trabajo. Recordemos que ahí habían un sinnúmero de articulados que iban en contra de las luchas y de las conquistas impulsadas por toda la clase obrera. Y aquí nosotros recuérdese que debatimos ese tema de cómo puede ser posible que si no se justificaba una falta, el empleador tenía toda la potestad de poder separarlo por medio de un visto bueno y aparte de eso, el trabajador tenía que indemnizar al empleador. O sea, son temitas que a la larga también van generando un debate a nivel nacional y en las provincias, en las calles. Y por ello yo creo que fue en sí no sabia, pero tuvo esa convicción de rechazar y de negar ese proyecto de ley, porque igual tampoco no se marcaba en lo que establecía el artículo 140 de la Constitución, que nos habla acerca de la materia al momento de presentar proyectos de ley. Sumo tres a la vez, se puede analizar uno para que pueda ser debatido en la Asamblea. Sin embargo, hay que destacar también de repente algo que por un lado puede ser positivo, pero por lo otro, si no se controla la especulación, va a ser realmente bastante duro. El incremento salarial que no lo hizo el gobierno anterior en 14 años, no subieron el sueldo. Pero ahora se da un aumento, yo diría, con lo que no hicieron nosotros, bastante significativo, de $25, que más o menos cubriría lo que habría ofrecido él, subirlo a $500. Es decir, la meta es subir $25 por año, me imagino. Claro, ahí, por ejemplo, para mi ver, como un ciudadano más y como conocedor de un poquito del derecho, creo que esta decisión fue más política que técnica. ¿Sabe por qué le digo a mi estimado, al licenciado Abad y a usted, el estimado licenciado Fabricio? Porque ya venían un sinnúmero de cuestionamientos por la falta de palabra del presidente. Y recordemos que las organizaciones sindicales estaban ya convocando para la primera semana de enero justamente por la falta de palabra del señor Guillermo Lazo y también por otras actuaciones de este gobierno que el
pueblo se siente afectado con estas medidas antipopulares, como por ejemplo el tema del proyecto tributario de desarrollo económico. Que ese entra en vigencia. Que ya entra en vigencia a partir del 1 de enero por Ministerio de la Ley. Pero bueno, ahora, sobre el tema de los $25. Mire, en particular, yo estoy en un 50% de acuerdo y otro 50% no estoy en acuerdo con ello. Como se suele decir por ahí, estoy 50-50. ¿Por qué? Está bien, se deben de subir los $25 como él ofreció en campaña, pero debería de haberse regulado o debería de haberse congelado los impuestos que suben al momento que sube el salario básico unificado. Como por ejemplo, recordemos que el salario básico unificado se rige por medio y de los incrementos, por ejemplo, a la ley de tránsito en el sentido de las infracciones. Si sube el salario básico unificado, las infracciones y las contravenciones también van a subir. ¿Significa qué? Si tú antes, por una infracción, pagabas el 15% del salario básico unificado y pagabas $60, por ejemplo, por la cuestión del cinturón de seguridad, en este momento tú vas a pagar 65. Y recuérdate que en el Código Orgánico Integral Penal, los porcentajes que lo determina el salario básico unificado fluctúan del 40, del 30, del 15, del 20% del salario básico unificado. Significa, tiene sus ventajas y desventajas. Por eso le digo, o sea, tiene sus ventajas a subir, sí, pero ¿a quién beneficia el porcentaje que sube? Claro, a la clase obrera, pero ¿a quién no beneficia cuando se rigen, por ejemplo, las multas y las sanciones por medio del salario básico unificado? A esto se suma el impacto de los productos de primera necesidad que se elevan. Es que ahí yo voy. Otro porcentaje que sube, porque sube el salario básico unificado, las pensiones alimenticias. También suben. ¿Qué también suben? Los impuestos. El agua, la luz, también sube porque se rigen al salario básico unificado. Entonces, este gobierno, yo creo que antes de haber tomado esa medida política y no técnica, tenía que haber impulsado un decreto ejecutivo de congelar, digámoslo así, por este año, justo los impuestos y las prebendas que suben por medio del salario básico unificado. Ahí podríamos decir que equipara un poco la subida del salario básico unificado. Ahora, sobre la canasta básica, por supuesto que se va a ir por las nubes, y no solamente por el hecho del alza de los salarios, porque recordemos que en el 2009 y en el 2010 también hubo una alza del 6.25%. Estábamos hablando de una alza de $13 y al siguiente año una alza de $8, que más o menos equipara la misma cantidad que ahorita la subió el presidente de la República, el señor Lasso. ¿Y qué es lo que sucedió? Las empresas privadas tuvieron que despedir personal porque no les alcanzaba para cubrir el gasto del salario básico, por un lado. Y por el otro, cuando se suben, por ejemplo, las tasas, los impuestos, cuando no existen beneficios a las empresas, lo que va a suceder es que el recargo del producto que estas empresas laboran, se la van a recargar es ¿a quién? Al usuario. Así es, todo pasa al usuario, todo. Mire, una cosa fundamental que sería bueno a lo mejor si se cumple y que es una cosa a futuro para decir que no todo es malo del gobierno, ha anunciado que va a cumplirse esto de los créditos a un bajo interés. Si se cumple, bueno. Complementa, pero como le digo, se debe de actuar, sí, políticamente, pero también se debe de actuar técnicamente y acorde a la realidad de un pueblo que necesita primero trabajo. Porque ¿cómo tú piensas que se va a reactivar una economía si no se le da la oportunidad a que el joven, el adulto mayor, puedan tener opciones laborales? Y lo peor de todo es que aquí, no sé si este gobierno maneje de la misma manera, pero los que han estado anteriormente han maquillado mucho las cifras del empleo y subempleo, que prácticamente las dos las han unido y se tiene un alto índice supuestamente de empleo y subempleo, pero no es así. Aquí lo que vemos es mucho comercio informal, que prácticamente nosotros no podemos tarifar
un mensual concreto de una persona que te está en el comercio informal, pero a ellos lo tienen como su empleo también. Ahora, hay una cosa en que el gobierno sí nos va debiendo, el tema salud, pero sobre todo en educación. Al magisterio en este incremento no habrá incremento. Tampoco se toma en cuenta la nueva ley que se ha planteado y se les está dando vueltas y vueltas. Es decir, con el magisterio este gobierno sigue en deuda. Y seguirá porque lo que ni en la reforma tributaria, ni en la presentación del proyecto del presupuesto del 2022. Y en ningún lado yo he visto potencializar, como lo establece la Constitución, sobre el 4% del Producto Interno Bruto y del 6% para fortalecer la salud y la educación. Y eso lo dice el presupuesto. No hay que ser mago ni saber tanto de economía para entenderlo. Eso está establecido en la Constitución y es ahí donde a mí me da mucha pena, sinceramente. Mire, hace unos 5 días operaron una amiga. Y mire, ella tuvo que llevar al Hospital del Sur todo. O sea, todo. Porque ahí prácticamente le dijeron, amiga, nosotros aquí lo que tenemos son los bisturí y los doctores. Ni gasas ahí. Pero tráigase las gasas, tráigase las medicinas, tráigase todo, porque desgraciadamente no tenemos medicinas. Mire, así no se puede tratar al pueblo. Existe el recurso, pero sin embargo, este gobierno lo que hizo fue reducir el presupuesto, más de 290 millones de dólares a la salud y más de 260 millones de dólares a la educación. Entonces, si vamos nosotros a gobernar un país, pues yo creo que deben de existir prioridades y la prioridad en este país es la salud y la educación, sabiendo que no, en su gran mayoría, hay muchas personas que no están afiliadas al IES, incluso eso es otro tema también, y pues que ellos están aspirando a acceder a la salud pública, porque igual no tienen recursos para irse a una clínica privada donde una noche te cuesta como $800. ¿De dónde lo paga? Entonces, yo creo que deben de haber prioridades y este gobierno debería atender las necesidades más imperiosas que tiene el Ecuador. Por lo que se ha planteado y por lo que se manifiesta y a las claras se puede ver un panorama no muy alentador para el 2022. 2022, lo que yo he leído en las noticias, se viene en marcha, se vienen un sinnúmero de actividades y recordemos que también es un año político, recordemos que las elecciones son en el 2023 y prácticamente todo este año, el 2022, van a aparecer candidatos, van a aparecer un sinnúmero de activistas políticos tratando de un grupo, me imagino yo, contra el gobierno, otro grupo a favor del gobierno, pero yo creo que lo más importante es de hacer esta clase de análisis porque yo creo que el gobierno del señor Guillermo Lasso tiene sus ventajas, pero también tiene unas grandes desventajas y yo creo que entre una de ellas y hasta ahora es la falta de credibilidad y de seriedad en hacer aterrizar sus propuestas de campaña y más que nada que gobierne junto al pueblo. Okay. Gobernar con la empresa, gobernar con los empresarios, yo creo que ya tenemos nosotros ejemplos claros. Recordemos al señor Gutiérrez, recordemos al mismo señor Maguad, donde el señor Lasso fue parte de ese gobierno. Entonces pienso que realmente esperemos que las políticas públicas que impulse el gobierno del encuentro para el 2022 realmente sean en beneficio del país y de todo este grupo grande de ecuatorianos que tenemos la esperanza, por ejemplo, de conseguir empleo y de que tengamos el buen vivir como lo establece la Constitución.